Lección 25. Este jueves acabamos, hermanitos, este libro. Ya nos prepararemos con el siguiente tomo y vamos a continuar. Vamos a hacer unas pequeñas variables para poder hacerlo más dinámico. Ustedes saben que estamos en el grupo de los avanzados y les había comentado, o no sé si se los comenté por este medio, pero vamos a tener un examen, un pequeño examen que va a tener más que un examen de conocimiento, es un recordatorio de los puntos más importantes. Estamos preparando una pequeña guía para que ustedes repasen y podamos tener un examen pues, digno de un hijo de Dios. No estamos evaluando conocimiento, es una autoevaluación donde ustedes podrán ver las áreas y los puntos que ustedes han. Recuerden que somos estudiosos de la palabra con intención. Es decir, no es un conocimiento acumulado, es un conocimiento con intención. Entonces vamos a tratar de hacer preguntas que haría cualquier día de la semana cualquier persona y qué tanta capacidad estamos teniendo para responder como verdaderos apologetas que debemos ser defensores del Evangelio. Entonces nos vamos a corregir. Es una dinámica que estoy organizando con mi esposo, ya saben, medio que como tratando de ajustar tiempos, lo haríamos un domingo en la congre, incluso nos puede servir para convivir y para estar juntos un ratito, que creo que nos hace falta. Y luego ya pasamos a nuestro siguiente tomo, ¿ok? Entonces, bueno, yo les mantengo informada de todo esto. Va a ser un poquito dinámico. Bueno, pero les decía que la siguiente lección, el siguiente libro, los avanzados van a ser seleccionados, es decir, ya no van a ser todos los que sean porque vamos a necesitar entregar tareas y hacer informes y vamos a leer algunos libros además de la Biblia. Entonces, si necesitamos ser un equipo que camine todos más o menos al mismo ritmo, entonces ahí sí vamos a hacerlo por selección. Bueno, lección 25, seguimos hablando de un tema que, como comentábamos al final de nuestra clase pasada, mueve muchas cosas, conmueve nuestro corazón. No sé por qué, pero como creyentes no, como que nos ponemos como el extremo, ¿no? O no hablamos nada del infierno o todo es el infierno. Y entendimos por lo que hemos estado estudiando que el infierno tiene que tener un lugar en nuestra mente, tenemos que tener una imagen clara de lo que es, dejarnos de suposiciones o cosas que cada uno asume. De hecho, hay muchas teorías, cuando digo teorías son enseñanzas de la palabra de Dios que van a ser refutadas aún por otros creyentes. Por eso les decía que todos tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que hemos creído. Pero una de las más difíciles y donde se han levantado más polémicas es precisamente el infierno. Es un tema que incomoda al creyente más creyente. Creo que ustedes lo han vivido, ¿no? Y como se ha dicho tanto de manera tan terrenal, que aún la iglesia del Señor se ha contaminado de lo que se ha dicho. ¿Quién no ha escuchado términos como el infierno es aquí, ¿no? ¿No lo han oído? El infierno es ahora. Y nos cuesta, a pesar de que tenemos el conocimiento de la palabra, nos cuesta trabajo no comprarnos esa historia. Y cuando vemos la terrible condición del mundo, cuando vemos lo que está pasando, pues por supuesto que decimos, claro que así debe parecerse al infierno. ¿Quién no lo dice? De hecho, comentando con algunas hermanas, amigas, compañeras de milicia sobre este tema, sí, aún como esposas de pastores y al frente de las congregaciones, no crean, o sea, es decir, es un tema complejo, complicado, en el que nos dolemos de a veces decir con todas sus letras lo que es y para quién fue hecho el infierno y quién va a terminar ahí. Pero cuántas veces no hemos escuchado personas que quieren morirse, que deciden terminar su vida porque esta vida es difícil. Y en esa intención de acabar con su vida, lo que realmente las personas están buscando es que se acabe el dolor.
asumen que el dolor se terminará ahí. Y qué gran y terrible noticia es decirles que no, que el verdadero dolor empieza ahí. Y les digo esto porque ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha visto esta vida y estas atrocidades y lo que vemos y no ha deseado decir, Dios? El apóstol Pablo lo decía, o sea, no sé qué desear, o sea, estar contigo, quedarme, porque ¿quién no ha dicho esto que ya se acabe, Señor? Ven pronto, ¿no? El mundo se distorsiona tanto y lo que vemos es tan atroz y tan doloroso que ¿quién no ha deseado ya que se acabe? Confío en que no hayamos deseado morirnos como tal, pero sí hablar de un ya, ¿no? Sería mejor que esto se acabara. El sufrimiento, hermanos, el sufrimiento de este mundo del cual describe el Señor Jesús, es un sufrimiento que nos lleva a veces contra la pared a decir, ya no quiero más de esto. ¿Quién no ha estado frente a personas que dicen, ya no quiero vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Y suponen, la mayor parte de ellos suponen que el terminar y acabar nuestros días, aquí se acabaría el sufrimiento y aquí ya se acabó todo. Y lo que hemos hablado en la última semana y esta es precisamente que no se acaba. Y si hay una noticia que tenemos que darle al mundo es que no se acaba, de hecho se empieza. Ahora, ¿cuál es el llamado que hace Dios? El que hizo el Señor Jesucristo a todos. En este mundo habrá aflicción, pero dice, pero confiad. Y lo que está diciendo es, esto no es todo. Es mejor soportar los sufrimientos terrenales, resistirlos, luchar contra la tentación, la carnalidad y disfrutar de una eternidad con Él, que rendirnos a los placeres momentáneos y vivir un eterno dolor, una oscuridad, unos tormentos espantosos. ¿Quién no ha estado en estos tiempos reflexionando? Yo he reflexionado mucho sobre esta tendencia actual del placer momentáneo, ¿no? Como que ya no aspiramos a esa retribución a largo plazo. Todo es inmediato, todo lo queremos ahora. No sé si seguramente es la época, como estamos en una época donde todo es tan rápido, tan posible, que el factor esperar y construir para después dices, no, yo no lo quiero, yo quiero algo pronto. Y en esa prontitud está también el cielo o el infierno. Porque al desear tanto lo de hoy, al no vencerlo y rendirnos a todo lo temporal, lo terrenal, lo pasajero, no pelear la batalla de la fe, nosotros nos estamos rindiendo a un dolor eterno. Por eso es importante y creo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo a través de estos estudios, está insistiendo en describir a detalle el infierno, no como para manera de atormentarnos ni morbosamente. ¿Sabes qué, hermano? Sí necesitamos tener clara una imagen del infierno por muchas razones. Para mantenernos en santidad, para amar más la cruz, para honrar más el sacrificio, para poder despertar en otros la inquietud, el deseo por las cosas de Dios, para predicar con más denuedo, con más insistencia, para orar más, para temer más, para crecer más, para confiar más, para agradecer más. No se ama más a Dios, no se honra más a Dios, no se exalta más a Dios con solamente teniendo la visión del cielo, hermanos. Es necesario tener también la visión del infierno, porque solamente entendiendo el infierno vamos a entender lo que es el pecado y entonces vamos a valorar la cruz. Si no entendemos el infierno, no tendrá la profundidad, el pecado que debe de tener, la importancia, la magnitud y por lo tanto tampoco la cruz lo tendrá. Por eso en este penúltimo capítulo el autor va a seguir hablando del infierno, es el último capítulo, pero fíjate cómo dice los terrores del infierno. La clase pasada fue tan descriptivo,
fue tan, no sé si ustedes lo sintieron así, fue tan preciso, tan puntual que tú dirías, bueno, es que ya no hay más que agregar. Bueno, pues sí hay más que agregar. Y como les decía, Dios quiere que sepamos de qué estamos hablando para que entendamos esa preciosa cruz y esta salvación tan grande que disfrutamos. Recuerden que salvar es levantar de una condición, rescatar, y yo no voy a saber de dónde me rescató hasta que no tenga claro dónde era ese lugar y de qué estaba rodeado y cuáles eran sus características. Y fíjate lo que pone el autor, los terrores del infierno. Los terrores del infierno. Como insisto, muchas personas, muchas aún cristianos, van a negar que exista, van a negar que sea un lugar, van a negar que sea tormentoso, van a negar que sea eterno y van a negar que gente común como nosotros pueda llegar ahí, puesto que, como ustedes recordarán, fue creado, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, hay muchas teorías sobre que solamente son ellos, pero la Biblia enfáticamente insiste en que aquellos que se hayan levantado contra Dios y hayan, fíjate lo que voy a decir, levantado su puño contra Él, también van a estar ahí. Y como lo dijimos la clase pasada, llegarán al infierno con el puño levantado contra Dios. No pensemos que estando ahí se arrepentirán, volverán en sí. Ahí permanecerán airados contra Dios, enemistados contra Él. Y eso es muy fuerte. Voy a leer el primer párrafo de la página para dar la introducción tal cual la está diciendo el autor Paul Washer. Dice una descripción bíblica del infierno. Ojo, bíblica. No es un punto de vista personal de nadie. Así lo describe la Biblia. Dice, en las Escrituras encontramos muchas descripciones gráficas y asombrosas del infierno. Si deben tomarse literalmente o no, ha sido un largo debate incluso entre los eruditos más conservadores. ¿Es el infierno un lugar de fuego, oscuridad, humo y azufre? Si uno niega la interpretación literal de estas descripciones para minimizar los sufrimientos de los impíos en el infierno, sus argumentos deben ser rechazados. Sin embargo, es comprensible y aceptable creer que estas descripciones son figurativas en el sentido de que son un intento para describir algo tan aterrador que concebirlo va más allá de la capacidad de la mente humana. Y comunicarlo va más allá del poder del lenguaje humano. Los escritores bíblicos utilizaron los más grandes terrores en la tierra conocidos por el hombre para describir los terrores del infierno. Pero podemos estar seguros de que el horror del infierno es peor que cualquier cosa que encontremos en la tierra. El fuego, la oscuridad, el azufre y el humo son solo débiles intentos de describir una realidad mucho más aterradora de la que incluso estas palabras pueden transmitir. De la misma manera en que las glorias del cielo no pueden ser comprendidas por la mente humana o comunicadas a través del lenguaje humano, los terrores del infierno van mucho más allá de nuestra imaginación y habilidad para describirlos. Me gusta mucho cómo lo plantea el autor porque dice, ok, vamos a considerar que son solamente frases que ilustran, que nunca las palabras lo van a poder describir. Y saben, yo creo eso, de verdad. Yo creo que siempre las palabras van a ser solamente darles un acercamiento. Pero lo que me aterra es que aún estas palabras se van a quedar cortas. Y pone el autor la comparación del cielo. ¿Ustedes creen que está perfectamente descrito el cielo en la Biblia? No. Es infinitamente más grande, enorme, maravilloso. Es imposible contenerlo con palabras. Entonces, lo terrorífico
de lo que vamos a oír y referir en la palabra sobre el infierno es que se queda corto. Así que aquí no aplica el que son alegorías o son figuras nada más. De cualquier manera, describen algo peor. Vamos a ver, dice el punto número 1. ¿Qué descripciones usan las siguientes escrituras para comunicar la aterradora naturaleza del infierno? Bueno, aquí tenemos, vamos a Mateo, por favor. De hecho, en Mateo vamos a estar leyendo algunos versículos, la mayoría de los que vamos a utilizar. Entonces, hacemos bien en ir a Mateo. Mateo 3:10. Dice así la palabra de Dios. Como siempre les he pedido, si alguno está listo y de repente encuentra el versículo antes que yo, con toda confianza, abra su micrófono y léalo. En este caso dice Mateo 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjense bien, esta expresión está en un discurso muy importante. Es en el discurso de Juan el Bautista. Todos sabemos quién era Juan el Bautista y cómo tuvo como un llamado a anunciar el reino de los cielos, dar la entrada al Señor Jesús y notificar a todos quién era el rey, ¿verdad? Quién era el Señor de señores, a quién habíamos estado esperando. Ahora recuerden, no fue una noticia sencilla, fue la noticia, las buenas nuevas. Después de muchos años de silencio y después de muchos profetas, viene, de hecho se dice que Juan el Bautista es el último profeta, porque viene a anunciar como la culminación de todas las profecías en la voz de él y dándole ya el nombre y decir, señalarlo con su dedo, es él. No, hombre, eso es maravilloso. Recuerden que todos los profetas anteriores lo anunciaron, pero ninguno lo tuvo de frente para decir, es él. Y él dijo, el que viene detrás de mí. No, y entonces cuando lo describe y empieza a anunciar, y ustedes recordarán, arrepentíos y tal, en ese discurso, en ese importantísimo discurso, después de, les decía, 400 años de silencio, hay un momento en el versículo 10 que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esta palabra fuego es importante porque en todos los terrores de la Biblia, siempre, del infierno, perdón, siempre van a referir como elemento fundamental representativo del infierno el fuego. Entonces, no es casualidad que esté aquí. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí el término fuego habla precisamente de una atribución divina para uso, para salvación o para destrucción. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora acompáñenme aquí mismo a Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, no necesitamos una explicación de esto. ¿Para qué va a ser puesto en el fuego un árbol que es cortado? Para destrucción, para que se consuma, para que no viva más, para que no se tenga memoria. De hecho, muchos también estudiosos de la Biblia han dicho que esta imagen es realmente lo que quieren decir es que el infierno no va a estar, no, la gente no va a estar eternamente, se va a consumir y lo que va a subir eternamente va a ser ese humo. Eso es falso, hermanos. O sea, como les decía, la gente que quiere acabar con su vida lo hace en la esperanza mentirosa de que ahí se acaban sus sufrimientos. Una buena negociación con alguien que quiere acabar su vida es explicarle el infierno. Y mejor decirle, los padecimientos de este mundo son cortos comparados. Mejor aprende a vivirlos, lucha, pégate a Cristo, pelea la buena batalla de la fe, lucha contra tus emociones, contra tus deseos, para que tú puedas vivir una vida en gozo eterna.
Ahora, dice aquí, a lo largo de las Escrituras, la idea del fuego se utiliza para comunicar el juicio y la ira de Dios revelados en contra del pecado y el pecador. Nunca lo olvidemos, ¿ok? Ahora, fíjate cómo lo describe el autor. Es la reacción santa y justa de Dios ante todo aquello que contradice su naturaleza y su voluntad. Fíjate, no solamente su voluntad, aquí lo dice expresamente, sino también su naturaleza. Recuerda que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y en Romanos insiste la palabra en que nosotros no nos podemos revelar a nuestra naturaleza. Por eso es que el Señor aborrece todo aquello que el hombre hace contra su diseño. Vamos desde la parte sexual hasta la parte más sencilla o simple, digamos, cotidiana, como de los roles en nuestras relaciones. Ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, todo lo que violente el diseño de Él para nuestra vida, para Él le es pecado, es abominación. Y si se dan cuenta, se une con aborrecer o deshacerse o ignorar su voluntad. Entonces, nosotros pecamos cuando lo que nos toca por diseño no lo honramos y cuando, conociendo su voluntad, la desoímos y la desobedecemos, ¿de acuerdo? A esto se refiere cuando habla del fuego. Lo que va a consumir es precisamente esa rebeldía o ese pecado contra nuestra naturaleza. Fíjense que otra forma describen el infierno: fuego eterno. Vamos a Mateo 18:8. Fuego eterno. No son pocas las veces, ya lo hemos comentado, el Señor Jesús, que no hubo persona que hablara con mayor santidad que Él también tomó el tiempo para hablar del infierno más que nadie. Lo menciona, de hecho hay estudiosos que dicen que no lo he hecho, pero que puede hablar más del infierno que del reino de los cielos. Entonces, Mateo 18 en el versículo 8. Dice así. Tu mano, Adelante. por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Se dan cuenta? Dice, No está diciendo simplemente que tengamos cuidado de no cohabitar con el pecado. Insiste, es mejor que vivas aquí con dificultades, con pequeños tropiezos, luchando contra la carne, lidiando contra tus emociones, pero para Dios, que estar aparentemente completo, pero ser echado en una eternidad sin Dios. Entonces, hermanos, no podemos obviar, no podemos ignorar que a menudo a través de sus sermones el Señor Jesús aprovechó toda ocasión. De hecho, aprovecha otra ocasión también para hablarles de este fuego eterno, de este lugar de tormento eterno. Y hay otro momento, ahorita lo vamos a leer, cuando los hombres se separan después de que llevaron a la mujer para que fueran a apedrear, que querían que la apedrearan. Pero vamos a llegar ahí. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dejen ahí su separador en Mateo porque vamos a regresar. De hecho, todavía faltan muchos versículos en Mateo. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Esta es la descripción. Entonces, recuerden, nosotros, miren, con todo esto, lo que yo creo que quiere el Señor y el autor es que vayamos teniendo una imagen mental del infierno. No solamente como algo que hay. De hecho, hay mucha gente que dice, no, así como de la muerte te dicen, no, yo no quiero tocar ese tema, ¿verdad? Y me gusta pensar que tú puedes evitar el tema, pero no puedes evitar el hecho, ¿ok? Entonces es mejor
es mejor conocerlo. Acompáñenme a Apocalipsis 20:14, aprovechando que ya estamos aquí, y dice así: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Qué importante es ese libro de la vida. Dice: el que no estaba en ese libro fue arrojado al lago de fuego. Esta descripción del lago de fuego, que es la muerte segunda también, otra forma de describir los terrores del infierno, está en el inciso H de la página 176. Pero bueno, me quise adelantar para aprovechar que estábamos en Apocalipsis. Bueno, vamos ahora, otra descripción clara del infierno está en Mateo 13:42. Vamos a ver cómo lo menciona el Señor Jesús. Interesante, porque todas las veces que se menciona el infierno son a través de la boca del Señor Jesús. Ni siquiera necesita que hubiera sido, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Fue Jesús, con sus propias palabras. Los que tenemos Biblia con letras rojas sabemos que las letras rojas son literal, textual, palabras del Señor. Así que difícilmente vas a encontrar la descripción del infierno aunque no sean letras rojas. Entonces, Mateo 13:42, como dice: y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, qué tremendo. Creo que de las descripciones que yo me recuerdo de toda la vida fue esta: un lugar de lloro y crujir de dientes. Y en algún momento tuve como la idea de considerar lo que significaba un crujir de dientes. ¿Tú te imaginas un dolor de que escuches diente contra diente? Imagínate no hay parte de tu cuerpo que pueda tronar todo el tiempo sin callar como los dientes. De un dolor eterno y imposible de quitar. Acompáñenme, por favor, ahora a Mateo 8:12. Estamos describiendo los terrores del infierno según las palabras del Señor Jesús. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, lo que el autor quiere que describamos es tinieblas de afuera. Es otra forma de describir este terror. Y en Judas 13, acompáñenme por favor, hay una descripción que cuando la leí, hermanos, dije: qué cosa tan tremenda, y ahorita les voy a explicar por qué. Judas capítulo 13. De hecho, es el único que lo describe así, y dice: son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Recuerda que él está hablando sobre los impíos y hace una descripción, Judas, tremenda y dice que son, que blasfeman las cosas que no entienden, que como animales irracionales hay de ellos, son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, son nubes sin agua llevadas por todo viento de doctrina, son olas, y es cuando dice son olas furiosas del mar que arrojan con espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y esa es otra descripción que hace en el inciso G el autor: oscuridad de las tinieblas, una oscuridad total. ¿Sabes lo que esto significa, hermano? Cuando nosotros decimos que fuimos tomados de la oscuridad, habla de que fuimos ignorantes, que la ignorancia es oscuridad, no saber, no nos había amanecido. Imagínate que describe el infierno como otra oscuridad, una total oscuridad. No,
No puedo imaginarme ese lugar, ese momento, esa condición donde no se mira, donde no se ve, donde no hay un rayo de luz. Recuerda que nuestro Señor es la luz. Imagínate. No hay total oscuridad, un lloro y crujir de dientes. No creo que, no creo que sea un buen lugar para estar. Y acompáñame, por favor, a Primera de Tesalonicenses 1:9 para que afirmemos esto. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra de Dios. Adelante. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertíais de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjate que de dónde nos venimos, de cómo nos convertimos de los ídolos. En otro momento dice de la oscuridad. Es decir, nosotros venimos de ahí para ser ahora hechos luz en él. Imagínense una oscuridad peor de la que veníamos en la ignorancia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida de pecado que lleva a alguien sin Dios no se compara al terrible momento de la cruz, perdón, del infierno sin Dios. Bueno, fíjate lo que dice el autor. Estoy en la página 176 en el punto 2. Dice: habiendo considerado algunos de los nombres descriptivos del infierno, a ver, alguien que me mencione 3, 4 nombres descriptivos del infierno, de los que ahorita mencionamos, ¿cuáles son? Fuego eterno, lago de azufre, oscuridad, Total. oscuridad total. ¿Alguien más? ¿Otro? Lloro y crujir de dientes. Así es. ¿Otro? Horno de fuego. Horno de fuego. Horno de fuego. Tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. Muerte segunda. ¿Ok? El Hades. Fuego que nunca se apaga. ¿Ok? Entonces, dice el autor: habiendo considerado algunos de los nombres descriptivos del infierno, escribe tus reflexiones. Y aquí sí les voy a dar un minutito o dos. ¿Cómo describirías el infierno a alguien más? Voy a hacer una pequeñísima pausa. ¿Cómo lo describirías? El que acabe la descripción, abre su micrófono y nos lo lee. Yo puse, pastora, un tormento permanente. Un tormento permanente. Y aprovecho, yo Ah, creo que el infierno también es, la oscuridad total es un lugar donde vamos a estar solos. La oscuridad total nos va a rodear y vamos a estar sufriendo en soledad. Nadie que esté alrededor de nosotros. Voy a hacer una corrección nada más por términos de darle a Dios crédito y a Jesús. Ya no somos nosotros, Alfred, para la gloria de Dios. No estaremos nosotros ahí. Ok. Será un lugar donde estarán. Yo sé que cuesta trabajo. Yo sé que cuesta trabajo decirlo así ¿te acuerdas? Desde la semana pasada estamos luchando con eso, pero no estaremos nosotros. Estamos describiéndolo porque de alguna manera lo sabemos para informar y que muchos se salven, pero no seremos nosotros. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Yo, pastora. Por favor. Yo puse lugar físico de tormento eterno, en donde justamente pagará el impío por su rebeldía contra su creador. Y me atrevo también a comentar que cuando, como usted lo decía, como la gente lo dice tan ligeramente, hablar del infierno, de que no, que aquí es el infierno, que aquí es donde se está pagando, que no hay otro lugar. También muchos dicen, si vamos a caber en el infierno, que no quepamos aquí. Y lo dicen con tanta ligereza. En una ocasión me tocó decirle a alguien,
por favor, regresa a tus palabras, porque no tienes idea lo que estás diciendo, de verdad, no tienes conocimiento de lo que estás diciendo, es muy grave y el infierno existe. Es un lugar real, no es un lugar ficticio, no es algo en el imaginativo, sino es un lugar físico real, que es un lugar de tormento que nadie quisiera que nadie estuviera ahí, Así pero es. Dios justamente lo creó. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, con mucha desfachatez que hablamos del tema, ¿verdad? ¿Quién más? Uno más. A ver. Yo, pastora, es como un Adelante. lugar de condenación eterna para el que no reconozca a Cristo como su único Salvador. Totalmente, totalmente. Gracias, muy bien. Ahora, acompáñame, por favor, a Mateo 25:46 para, para cerrar esta parte que venimos platicando. Ya habíamos hablado de este pasaje en cuanto a que decía el Señor sobre el juicio final y decía, ¿quiénes son los que irán? Y dijo, los que, cuando me viste desnudo, cuando me viste sediento, ¿te acuerdas? Que va a separarlos. Pero fíjate cómo en el versículo, voy a leer el 45 y el 46. Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Siempre procuró el Señor Jesús que hubiera una descripción de una oposición radical entre el cielo y el infierno. Y quizás ese es otro punto en el que tenemos que estar claros. Cuando quieras describir al infierno, todo lo contrario al cielo. No es poquito, o sea, no sé, estaba pensando en algún ejemplo que darles, pero a veces es bueno empezar así una explicación, decirle a alguien lo que no es. Y cuando empiezas a veces describiendo lo que no es, alguien puede tener una idea más clara de lo que es. Entonces, imagínate, yo pondría en una descripción del infierno, donde no hay luz, no hay esperanza, no hay Dios, no hay cielos abiertos, no hay un mar de cristal, no hay calles de oro. ¿Te acuerdas que una de las promesas para el cielo es que no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto? Imagínate lo contrario, no se va a acabar el llanto y no se va a acabar el sufrimiento ni un segundo. Y lo peor, imagínate con ese crujir de dientes, te vas a contagiar y vas a oír todos los días, durante toda la eternidad, el dolor, el crujir de otros. El otro día estaba escuchando llorar a uno de los hijos de Pau. Hermanos, no lloró más de 1 minuto, 2 minutos, para mí fue una eternidad. Imagínate un crujir de dientes eterno. Entonces, cuando tengas duda de cómo describir el infierno, todo lo contrario al cielo. Todo lo contrario. Ay, yo tendría que aclarar que cuando hablemos del infierno tendríamos que decir el terrible infierno. Porque el autor nos habla, ¿no?, de los terrores del infierno. Yo creo que ya deberíamos aprender a decirlo, porque el término infierno, como les decía, la gente lo ha manoseado tanto que la gente quiere creer lo que quiere creer, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a decir el terrible, el oscuro, el temible infierno. Y fíjense, aún la cruz, nuestra bendita y santa cruz, lo que representa, siempre en medio de ese placer y deleite de disfrutar esa salvación, ese milagro, tiene que aparecer, aunque sea en fracción de segundos, el infierno en nuestra mente. Porque insisto, si yo no comprendo el infierno, no entiendo el pecado y entonces no entiendo la salvación.
ese dolor, esa crucifixión tan terrible tuvo que habernos librado de algo igualmente terrible. Así debemos recordarlo. Y el doloroso infierno, recuerda, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahí irán también aquellos que, como les decía, tienen levantado su puño contra Dios. Hace poco una hermana me preguntaba, preocupada, me decía, bueno, pero ¿qué onda? O sea, nuestros hijos, nuestros familiares, suena muy duro. Yo te voy a decir algo. Caras vemos, puños no sabemos, ¿verdad? Hay una diferencia entre alguien que duda, entre alguien que está luchando contra su incredulidad, alguien que está entretenido en los afanes de este mundo, entre alguien que ha dejado a Dios en segundo lugar. Créeme, hay misericordia. De ahí venimos todos nosotros. Es muy distinto a alguien que tiene su puño levantado contra Dios. Y esto te lo digo para que tengas paz. Hay una enorme diferencia. Y yo no sé si ustedes han tenido la desfortuna de hablar con alguien frontalmente que tiene su puño levantado contra Dios. Y es otro tipo de conversación. Una cosa es la incredulidad, la duda, a veces la negación de los hechos, como dice Romanos, pero la misericordia de Dios y su palabra tiene el poder para convencer al corazón duro si Dios así se lo concede. Pero no, hermanos, créanme, hay una diferencia abismal entre esa incredulidad y entre esa condición momentánea de, a veces, jactancia al puño levantado contra Dios. Yo no sé si estoy explicándome en este sentido, pero tengamos paz. Ahora, por eso es que necesitamos prepararnos y predicar con denuedo para que cada palabra que salga de nuestra boca, usada bien por Dios, pueda convencer a un corazón que duda, solo está lleno de dogmas o solo está lleno de sus propias ideas, pero que en un empujón de Dios él cae. Por eso tenemos que suplicar, dice la palabra, que se reconcilien con Dios. Que más allá, miren, estaba atentada mientras estudiaba, dije, creo que de ahora en adelante voy a probar con dos. Primero voy a probarles con el cielo y si no, pues con el infierno. Pero tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, esté en nuestras manos, para despertar avivar la fe y que la encaucen ante el Dios vivo y temerle y honrarle. Acabo de escuchar una predicación de verdad grotesca, donde decía el que hablaba que quizá la adoración debería ser ya para nosotros, que no es posible que todo sea para Dios. O sea, imagínate, hermano, imagínate la capacidad que tiene nuestra mente de desvirtuarlo todo. Ese desvirtuado entendimiento que muchas personas tienen es el que tenemos que traer al conocimiento de Dios con fervor, con fundamentos, con intención. Y quién sabe si Dios les conceda arrepentirse y sean perdonados. Fíjense, a propósito de lo que les estoy diciendo, el autor en este tercer encabezado dice, las advertencias de evitar el infierno a toda costa. A veces voy a ganar el cielo. No, hermanos, evitar el infierno a toda costa. Evitar. Una de las cosas que a mí más miedo me dan en la vida, yo no sé si ustedes han pensado, bueno, hay gente que le da miedo enfermar, hay gente que le da miedo la pobreza. Una de las cosas que más miedo me da a mí es la cárcel. O sea, pensar en la cárcel de verdad me aterra. No solo para mí, para cualquier persona. Siento que es un lugar
terrible donde pueden pasar todas las cosas, ¿no? Si tú me dijeras cómo podría yo, o cuál sería mi consejo a un joven que está, por ejemplo, en malos pasos o lo que sea, sería ese: advertirle contra la cárcel, sembrar en él todo el miedo, el terror, la angustia de que lo que hace lo puede llevar a la cárcel. Yo creo que lo que el autor está tratando de decirnos con esto es que advirtamos con todo lo que podamos sobre el infierno. Ahora te digo una cosa: el que tiene su puño contra Dios no le va a importar lo que oye, pero el que solamente está dudando legítimamente o por ignorancia, créeme, el Señor le concederá volverse de su error y caminar hacia la luz. En Mateo 10:28, les decía que íbamos a estar mucho en Mateo, dice: están dos de las más severas advertencias dadas por Jesucristo acerca de los terrores del infierno. Pero yo les pedí, vamos a leer el 10:28. Dice: de las más severas advertencias usadas por Jesucristo acerca de los terrores del infierno. Vamos a leerlo. 10:28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ve qué declaración? No. Le está quitando todo poder a alguien que dice: ay, ¿qué te puede hacer? Nada más te mata el cuerpo. Y para nosotros, ¿cómo que nada más? Nada más. ¿Qué está diciendo? Pero preocúpate por aquel. Y ve, aquí en esta enseñanza, en este versículo hay dos puede. Uno solo puede matar el cuerpo, el otro puede matar el alma y mandarla al infierno. Aquí voy a detenerme en otro punto importante. Hay una descripción en Isaías, acompáñenme por favor, de también una descripción que tiene que ver con el infierno. Isaías 66:24. Y vamos a ver algo que con lo que yo quiero terminar. Yo sé que ya me tardé, pero necesito que cerremos este tema. Y fíjense, en Isaías 66:24 va a introducir una palabra que hoy nos tiene que ser muy importante. En esta descripción del infierno va a describir una palabra. Ok. ¿Cuál es? 66:24. Ustedes tienen otra versión, alguien tiene la Reina Valera, yo tengo otra y lo vamos a leer. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ok, en esta versión dice: y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Se dice que el gusano que menciona, por eso decía que hay una palabra nueva introducida en este tema del infierno, y dicen que el gusano es la conciencia, es decir, las almas, los cuerpos se acaban, pero las almas siguen manteniendo conciencia. Dice: la conciencia no morirá, ni su fuego se apagará, refiriendo a ese gusano. Y acompáñenme ahorita les voy a explicar por qué les hablo de esto, a Marcos capítulo 9:43. Y vuelve a mencionar, pero ahora el Señor Jesús, a este gusano. El profeta Isaías lo había mencionado y el Señor Jesús lo vuelve a mencionar. Marcos 9:43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Espérame tantito. Entonces, 9:43. estás en el 9:43. No, es si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos.
ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, Ok, ahora lee el 44. Ahora sí se puede. donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, ¿vieron? Nuevamente introduce la palabra el gusano. De ellos no muero. Ahora, ¿qué es ese gusano? Ese gusano es la conciencia. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que al nosotros permanecer vivos en el alma, por eso es que va a doler el infierno, como vamos a disfrutar la vida eterna, aunque en la vida eterna nos van a dar un cuerpo glorificado, ese gusano que es llamado conciencia tiene que tiene la posibilidad de mantenerse aliado a sus propios pensamientos o renunciar a ellos. Y fíjense que la conciencia la menciona la Biblia muchas veces, especialmente en el Nuevo Testamento, y es un aspecto al que tenemos que darle importancia. ¿Qué es la conciencia? Es un tribunal moral que a todo hombre le ha sido dado. Un tribunal moral. Por eso es que nadie es inocente, hermanos. Aunque nosotros ahora aportamos al Espíritu Santo, antes del Espíritu Santo, y aún nos acompaña esa conciencia, ese sentido del bien y el mal, aunque en oscuridad y lo que tú quieras, el Señor puso en nosotros una conciencia para saber reconocer el bien del mal. Por eso en esa conciencia, una persona más mala sabe cuando algo es malo, cuando a él se lo hicieron. Bueno, esa capacidad de llamarle malo a algo cuando dices, ay, es que esto es injusto, es la conciencia. Y ese tribunal moral pasa todos los actos de nuestra vida, todos a juicio, todos. Y ese tribunal moral es un aliado dado por Dios, que estando en el infierno se vuelve un juez acusador. Ese es el gusano que los señala todo el tiempo. Se hacía la pregunta un autor, ¿ustedes creen que el mundo sería mejor si no hubiera infierno? Para aquellos que rechazan el concepto de infierno. No, hermanos, no ganamos nada rechazando el concepto y la enseñanza y la doctrina del infierno. Nada. No piensen que le van a cuidar el corazón a alguien. No piensen que alguien va a ser mejor o peor por ignorarlo. No, la gente no se va a convertir porque hay infierno. La gente solo se va a convertir cuando entienda lo que significa esa cruz. Y si para entender ese sacrificio tiene que entender el infierno, entonces que así sea. Así que, ¿por qué les hablo de ese gusano? Porque nosotros tenemos hoy en día la capacidad de obedecer a nuestra conciencia, aún en las cosas más simples. Y eso, hermanos, eso es un entrenamiento para el alma. Somos seres almáticos. En muchos momentos nuestra alma parece, nuestras emociones parece que gobiernan. Es necesario que también evangelicemos nuestra alma. Que seamos personas que en todo tiempo pongamos atención cuando la conciencia nos reprocha, nos habla, nos censura, nos inquieta. Y poder obedecer cuando a veces dices, yo sé que esto está mal. ¿Cuántas veces no renunciamos a la capacidad que Dios nos había dado por ese tribunal moral? ¿Cuántos de nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, créanme, no es que no supiéramos, es que desobedecimos a esa voz? Hermanos, si tuviéramos clara la magnitud del pecado, fíjate bien, no nos extrañaría que Dios enviara a algunos al infierno. Lo que verdaderamente nos tendría extrañados es que pudiera haber salvado a otros. Cuando alguien defiende la postura de que no hay infierno, en el fondo no está entendiendo el pecado. Porque el solo hecho de entender el pecado
nos obligaría a saber que tendría que haber un infierno. Lo que nos debe asombrar, lo que nos debe realmente asombrar es que no todos hayamos ido al infierno. En el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Sabes cuál fue este momento? Cuando llevaron a esa mujer a que la apedrearan. No tenían al Espíritu Santo. ¿Qué los acusó? La conciencia. Ahora, nosotros hoy la tenemos a nuestro favor para que nos guíe en colaboración con el Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando esa conciencia esté en el infierno, va a ser otro juez más severo, gusano que no muere. Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No te alcahuetes, hermano, cuando cometas falta, cuando sepas que hiciste lo malo, te suplico, te lo digas con todas sus letras, porque aunque nosotros vamos a ir al cielo, créeme, la conciencia puede ser un muy mal consejero si no aprendiste a decirle simplemente que obedecer a Dios es tu privilegio. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No deseches la voz del Espíritu, no deseches la voz de tu conciencia. Eres y somos esa conciencia viva que nos guía a toda verdad. En el Espíritu, hermano mío, es un gran tesoro. Tenemos que, como decía el apóstol Pablo, cuidar y buscar tener una limpia conciencia. En Hechos 24:16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, lo decía el apóstol Pablo. Es un ejercicio de cómo viviremos en la eternidad. No te acostumbres a no oír la voz de tu conciencia, aún siendo salvo. Y al final me hice una pregunta, ¿con qué argumento vamos a despreciar tanta gracia? ¿Con qué argumento alguien que rechaza a Dios podría despreciar tanta gracia en Jesucristo? Y esa va a ser una tarea. Les voy a pedir que de manera personal en mi chat privado me escribas cómo se oye la voz del insensato cuando desprecia una salvación tan grande. ¿Cuál es el argumento que alguien puede levantar para decirle no a Jesús? Y yo te diría, pueden ser muchos argumentos, pero creo que el rechazo más grande es porque nadie les ha hablado de lo que será el infierno para los que lo rechazan. Bueno, espero que esta clase nos vuelva a afirmar en la importancia que tiene de hablar a otros con fervor, con genuina intención. Hermanos, yo sé que a veces queremos evangelizar más bien circunstancias de las personas y que dejen de sufrir y que dejen de tener problemas familiares, que se arreglen sus matrimonios. No está mal, pero créeme, nosotros tenemos que tener una visión más clara. Cuando estemos evangelizando a alguien, pon claro para que no vayas a ese lugar de tormento. Amén. Perdónenme la tardanza, pero quería terminar el tema. Muchas gracias y espero sus respuestas. Creo que va a valer la pena porque además después con ello vamos a comentar algunas cosas y termina nuestra clase esta semana el último tema y poder concluir. Y que todos hayamos llegado a una conclusión, ¿cuál es el verdadero problema del hombre? Amén. Bueno, voy a orar. Señor, te doy gracias como siempre por haberme permitido hablar tu palabra. Yo te ruego que me perdones por toda palabra ociosa que haya salido de mi boca.
que mis hermanos y para efectos de aprendizaje se queden con aquello que fue inspirado por tu Espíritu. Gracias, Señor, por hablarnos de todo, porque dice tu palabra que toda la Escritura es útil, por lo tanto, nos has dado la tarea de hablar de todo. Todos los temas son importantes, la Biblia se lee en totalidad. Gracias porque levantaste nuestros ojos solamente de instalarlos en palabras que nos serán cómodas, pero ahora entendemos que en la incomodidad hay crecimiento. Muchas gracias, Dios, por hablarnos de esta manera y comprometernos contigo como iglesia, como hermanos, a tener mucho más cuidado en nuestra manera de evangelizar y no omitir ningún dato. Muchas gracias te damos por esta noche. Te pido un descanso total para mis hermanos, dice, para que reposen de todas sus tareas, que tengan un techo, un lugar cómodo para descansar y que su conciencia, Dios, esté en paz contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, como siempre, y nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo jueves y mañana en la oración los que gusten. Hasta luego, buenas noches. Bye, bye.